En este video vamos a hablar de los 12 síntomas más comunes físicos de la ansiedad. Empecemos. Hola repsituberos y repsituberas, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Silverman, soy psicólogo, soy fundador de una red de psicología, Repsi, y como recién les adelanté, vamos a hablar hoy de los síntomas físicos de la ansiedad. ¿Y por qué 12 solamente? Porque pueden ser muchos más, pero pueden ser tantos que te vas a poner tan ansioso o tan ansiosa que mejor prefiero ya adelantarte que los voy a acotar. Por sobre todas las cosas, te voy a ser muy honesto, a mí este tipo de contenido, cuando hablo de contenido hablo de síntomas físicos, me aburre un poco. Y me aburre básicamente porque yo soy psicoanalista y trabajo más con la palabra que con la sintomatología del cuerpo, a la cual no le voy a restar, obviamente, importancia, pero sí me parece que es información que en sí no va a traer la cura, ni mucho menos. Incluso, si ves el video anterior, vas a ver de que yo termino mencionando de que mucha gente, por ver contenido en las redes sociales, en Google, en YouTube, respecto a los síntomas y demás, termina teniendo más de los que tenía en un principio. Pero sí, en la ansiedad ocurren una cierta cantidad de circunstancias que tienen una explicación. Quiero que en este video apelemos a una lógica pura, abstracta, donde podamos sacar todos los síntomas y entender el mecanismo subyacente que hay en cada uno. Así que, sin aburrirlos más, empecemos con el primer video, primer síntoma, vamos. Y el primer síntoma son los dolores en el pecho y las palpitaciones. Pero antes de adentrarnos y hablar específicamente de esto, me gustaría dar una explicación general y, como dije antes, poder luego conectar todos los síntomas de una manera completamente lógica y que sea fácil poder entenderlo. Pensemos primero que la ansiedad se da ante una situación que consideramos amenazante o peligrosa y entonces nos preparamos para poder afrontarla. Nos preparamos tanto físicamente como psicológicamente. A nivel físico, básicamente lo que más relevancia va a tener van a ser los grupos musculares. Permíteme dártelo con un ejemplo. Imaginemos que estamos caminando, no sé, por el bosque y de repente aparece una amenaza, un tigre de Bengala, por ejemplo, ¿por qué no? Y de repente cuando nos encontramos con el tigre vamos a tener, a muy resumidas cuentas, dos opciones. O bien luchamos, cosa que no te voy a recomendar, o bien huimos, que te voy a recomendar y que lo hagas de la manera más rápida posible. Pero volviendo otra vez al tema, cuando nos encontramos con el tigre y nos encontramos con esas dos opciones, sea cualquiera de las dos que elijamos, en ambas vamos a tener que utilizar grupos musculares. Si llegásemos a huir, vamos a tener que utilizar los músculos de las piernas, y si llegásemos a luchar, tendríamos que utilizar, por ejemplo, los músculos de los brazos, de las piernas, si sabemos también Kung Fu y demás. Pero en definitiva, lo que más va a tener relevancia en ese momento para que podamos sobrevivir son los músculos. Entonces, el cuerpo, en este tipo de situaciones de peligro, le da un mayor protagonismo o una mayor relevancia justamente a, por ejemplo, los grupos musculares, que es una de las cosas que vamos a utilizar seguro en esos eventos. Entonces, ¿qué significa esto que se le da más prioridad a uno que al otro? No es que de repente el cuerpo deja de darle importancia a todos los demás órganos. Por favor, no te asustes, eso no pasa. Pero sí es cierto de que a través de la irrigación sanguínea y el aflujo de oxígeno que viene justamente también por la sangre, se le va a transportar más a aquellas partes del cuerpo, aquellos órganos que van a tener que hacer un uso más primordial de aquellos, ¿no? de los nutrientes que vienen con la sangre y demás, que ahora lo vamos a mencionar. Entonces, en las situaciones de peligro, la irrigación sanguínea, por ejemplo, de manera selectiva, va a empezar a transportarse más, con mayor prioridad, a los grupos musculares y va a dejar de transportarse a otros órganos que no vamos a utilizar, como por ejemplo el sistema digestivo. ¿Por qué no los vamos a utilizar? Y porque cuando estamos en una situación de, por ejemplo, tener que luchar o huir de un tigre de Bengala o diente de sable, ya no me acuerdo cuál era, creo que Bengala, no importa, no nos vamos a poner a comer, ¿no? Disculpe, señor tigre, justo traje 2 emparedados que comeré muy tranquilamente. ¿Quiere uno? Y una vez que termine, podrá comerme a mí y voy a estar mucho más rechoncho y rico. No pasa de esa manera. Lo que uno menos va a pensar
en una situación de peligro es en comer. Bueno, conozco un par de casos de que sí, pero obviémoslos. Pero generalmente no es lo que ocurre. Entonces, grupos tales como el sistema digestivo van a empezar a recibir una menor irrigación sanguínea, es decir, menos sangre, para que esa sangre pueda trasladarse a los músculos. ¿Y por qué los músculos necesitan más sangre? Porque los músculos, justamente su función es la de contraerse. Y para contraerse necesitan energía. Y la energía la reciben a través de los nutrientes. Y los nutrientes vienen a través de la sangre. Pero no solamente necesita los nutrientes, sino que también necesita oxígeno para poder hacer todos los procesos metabólicos que hacen que esos nutrientes terminen convirtiéndose en la energía que va a utilizar ese músculo. Parece complicado, pero no lo es tanto. Pero de alguna manera ya empezamos a explicar por qué aumenta la respiración y también, y ahora sí nos vamos a centrar en que hay un aumento en el flujo de sangre hacia los músculos. Pero antes de decir hacia los músculos, es obvio que hay un aumento en el flujo de sangre. ¿Cómo se da ese aumento? Ese aumento se da porque el corazón empieza a bombear mucho más rápido. Digamos que de repente nuestras palpitaciones son mayores a las que tendríamos en un estado basal, en un estado de tranquilidad viendo, no sé, Netflix un sábado por la noche. El corazón empieza a bombear más rápido para que la sangre circule más rápido, pero además las arterias, que son los vasos sanguíneos que van a transportar los nutrientes hacia los distintos órganos, pero acá lo que más nos importa es a los músculos. Como tienen músculos también, las arterias se van a contraer. Y al contraerse, piensen por ejemplo en una manguera, ¿qué pasa cuando la apretamos? No es que aumenta la cantidad de agua que sale, pero sí aumenta su velocidad. Y justamente lo que los músculos necesitan es nutrientes lo más rápido posible, porque no se sabe todavía cuándo va a terminar el ejercicio, o en este caso la pelea, o en este caso la huida. Hay también una contracción de las arterias para que la sangre circule más rápido a los órganos que lo necesitan, y estas contracciones y este movimiento más rápido del corazón al bombear sangre hace que podamos llegar a sentir dolores en el pecho o palpitaciones. Pero para que no te preocupes, tiene que ver justamente con procesos que son normales en el cuerpo, pero quizás son anormales en nuestra vida normal. Y con esto pasamos al segundo síntoma. El segundo síntoma, y aprovechando de que ya lo mencionamos antes, podemos hablar de estos malestares estomacales o dolores estomacales o cosquilleos que pasan muy frecuentemente, ¿no? Los famosos dolores de panza. Y esto tiene una explicación que justamente tiene que ver con lo que hablamos recién, que como hay una selectividad en el transporte de sangre, los órganos digestivos en estos casos quedan con menos aporte sanguíneo, lo cual puede generar ciertas sensaciones medio extrañas, con posibles incluso adormecimientos que generan esos cosquilleos que a veces llamamos mariposas en la panza. Además, también dejamos de secretar saliva, ya que no vamos a estar alimentándonos, y la saliva hace de base al ácido del estómago. Entonces, al dejar de haber saliva, también el estómago se acidifica. Digamos que tiene explicación con lo que comentamos anteriormente, y es que el sistema digestivo está recibiendo menos prioridad en esos momentos en particular. Vamos a pasar al tercer síntoma. El tercer síntoma tiene que ver con los famosos cosquilleos en la piel u hormigueos, y tiene la misma explicación que el sistema digestivo. Se encuentra recibiendo menos aporte sanguíneo, ya que se le está dando prioridad a otras partes del cuerpo, y entonces genera estas sensaciones extrañas. Vamos a pasar al cuarto síntoma. El cuarto síntoma son los dolores musculares y están muy relacionados con el primer síntoma, que eran los dolores en el pecho. Tiene que ver con un esfuerzo o una sobrecarga que se le exige a los grupos musculares para poder afrontar esas situaciones que a veces no ocurren, pero uno se prepara casi como si estuviera por hacer un Kamehameha. No sé si se acuerdan de Dragon Ball, o quizá estoy delatando que soy un poco viejo, donde tensionaban sus manos antes de una pelea, lo cual mostraba, digamos, esa fuerte contracción y ese gran uso de los grupos musculares previo a una pelea o a una huida, aunque en este momento no recuerdo ningún personaje que huya, pero debía haber seguramente. Bueno, vamos al próximo síntoma. El quinto síntoma, que está muy relacionado con el anterior y con el primero, son los dolores de cabeza. ¿Y por qué está relacionado? Porque cuando nos duele la cabeza, nos duele o bien el músculo que se encuentra recubriendo la cabeza, son más de uno, pero vamos a simplificarlo, o bien las arterias que llevan sangre al cerebro, que también por una contracción durante un tiempo bastante sostenido, terminan doliéndonos, como hablábamos en el punto 4, no dejan de ser músculos. Vamos a pasar al síntoma número 6. El sexto síntoma, y que está muy relacionado con todo lo que venimos hablando hasta ahora,
tiene que ver con la falta de aire, o mejor dicho, con la sensación de falta de aire. Y es bastante lógico. Si nosotros estamos utilizando con una mayor asiduidad nuestros grupos musculares, vamos a necesitar un mayor aporte de oxígeno. Por lo tanto, vamos a empezar a respirar de una manera más rápida, es decir, vamos a empezar a hiperventilar. Lo cual en una situación deportiva, una situación de una amenaza real, no va a generar ningún tipo de falta de aire, salvo que no estemos en un muy buen estado físico, entre los cuales me incluyo. Pero si ese no fuera el caso, ¿qué es lo que ocurre en esto que nosotros llamamos cuadros de ansiedad, que son los que se ven en los consultorios psicológicos? En esos casos no hay un peligro real, sino que o bien lo hubo o bien nunca estuvo. Si volvemos otra vez al ejemplo del tigre, que vuelvo a decir que no me acuerdo si era de bengala o de sable, es como pensar de que uno está ansioso porque el tigre apareció y se fue, o bien porque el tigre nunca apareció, pero podría llegar a aparecer. Entonces, en esa situación en la cual uno se prepara por las dudas para luchar o para huir y empieza a respirar de una manera mucho más rápida, como el peligro en ese momento no está, nuestra conciencia se termina centrando en la respiración. Y como estamos respirando rápido y estamos en un contexto de aparente peligro, empezamos a sentir que todo va a terminar de la peor manera, que tenemos miedo a volvernos locos o a morir, etc. Vamos a dejarlo para otro momento, ese tipo de cuestiones, pero retomando, en ese contexto, la concientización de la respiración lo único que nos va a hacer es asustarnos más, porque vamos a pensar, como no es la respiración que solemos manejar en nuestro día a día, de que nos está faltando el aire. Porque claro, la concientización de la respiración, por ejemplo, en una meditación o en mindfulness, no nos genera falta de aire, pero no es lo mismo estar esperando una entrevista de trabajo con todos los nervios que eso conlleva, que estar en la casa de uno en pantuflas y escuchando música china. Obviamente que al ser contextos diferentes, la concientización de la respiración va a ser encarada de una manera diferente. Así que con esto pasemos al próximo síntoma. Antes de seguir hablando de los síntomas, me gustaría que nos detengamos un segundo para hacer una aclaración que me parece que es muy importante. Porque generalmente la ansiedad se suele relacionar mucho con una cuestión patológica, traumática y demás, pero si están prestando atención a lo que estamos hablando, a esta preparación a poder afrontar la lucha con un tigre y demás, verán de que en realidad es algo bastante útil. Incluso voy a tirarles una primicia. Sin la ansiedad estaríamos muertos, porque durante todo el proceso evolutivo fue lo que nos permitió poder afrontar el peligro de muchos animales, tales como tigres, leones, dinosaurios e incluso políticos. Ahora hablando en serio, aunque antes también hablé en serio y no por los dinosaurios, vamos a pasar al síntoma número 7, que tiene que ver con problemas de sueño. Y los problemas de sueño no tienen solamente por qué ser por falta de sueño, también puede ser por un cansancio relativamente mayor. Y en ambos casos volvemos a aplicar la lógica. El exceso de cansancio tiene que ver con un esfuerzo bastante importante que hemos hecho, como por ejemplo cuando hemos ido al gimnasio durante muchas horas y nuestro cuerpo termina cansado por todo el esfuerzo que ha tenido que hacer. Lo mismo, al revés, y aplicando la lógica, cuando hablamos del sistema digestivo, nadie va a pensar en una situación en la cual tiene que enfrentarse con una amenaza en echarse a dormir. Por eso, muchas veces también en los cuadros de ansiedad se genera insomnio, porque ese peligro rumiante está todo el tiempo persiguiéndonos. Pero eso también vamos a hablarlo en otros videos. Pero básicamente con esto concluimos este síntoma y de esta manera pasamos al próximo. Síntoma número 8, y son los mareos. Y nuevamente volvamos a la famosa lógica, la lógica que venimos utilizando. Si hay una redistribución sanguínea en el cuerpo, dándole prioridad a los grupos musculares, el cerebro, que está compartimentalizado en diferentes áreas que se encargan de distintas cosas, como por ejemplo del habla o del razonamiento, en los casos en los cuales debemos enfrentarnos a un peligro o pensamos, nos preparamos ilusoriamente para enfrentarnos a un peligro que quizá no es real, en estos casos también los grupos cerebrales que están encargados de la función motora, de la función muscular, van a empezar a recibir mayor aporte sanguíneo que otras partes del cerebro. De esta forma podemos también justificar, o mejor dicho, explicar por qué tampoco podemos concentrarnos ni tampoco memorizar de una manera simple en este tipo de circunstancias. Entonces, no solamente estamos explicando los mareos, sino también estamos explicando estas dificultades cognitivas. Pasemos al próximo síntoma. Síntoma número 9, pero antes de seguir me gustaría recordarte, por si estás en un proceso de ansiedad y tomando el punto 8, estás con dificultades de memoria,
me gustaría refrescarte mi solicitud de que Te suscribas, por favor. volvamos otra vez a el síntoma número 9. Y el síntoma número 9 es el aumento en la temperatura y la transpiración. Volvamos otra vez a todo este gran proceso que estamos mencionando, que al final terminamos simplificándolo un poco y de esa manera estamos pudiendo entenderlo un poco mejor. Los músculos, en todo este ejercicio, en todo este trabajo, en toda esta sobrecarga de trabajo que están haciendo, generan mucho calor. Y al generar calor hay que liberarlo por algún lado. Entonces, número 1, el cuerpo empieza a desprender calor, empezamos a sentirnos más acalorados, eso ya empieza a explicar un poco la cuestión de la temperatura, y al mismo tiempo, como el cuerpo tiene sistemas regulatorios para poder enfriarnos y no terminar explotando como si fuéramos un pochoclo o una palomita de maíz si no sos argentino, entonces ahí empezamos a transpirar, a sudar, justamente para empezar a enfriarnos. Entonces de esta manera se explica tanto lo que es la sudoración como lo que es el calor, e incluso podríamos ir más allá. Vieron que cuando terminamos de hacer ejercicio, en realidad me estoy incluyendo y yo no hago ningún tipo de ejercicio, estoy muy mal en eso, pero cuando se termina de hacer algún ejercicio y uno sale transpirado, comienza a sentir frío. Y eso tiene que ver porque este sistema de transpiración que principalmente está encargado de enfriar, una vez que estamos fríos, ya no empieza a cumplir la función de contrarrestar el calor inicial que era el que estábamos emanando, sino que cuando ya nos baja la temperatura, como el agua de la sudoración sigue con el proceso de enfriarnos, terminamos empezando a sentir frío. Vamos a los últimos 3 síntomas. Capo, ¿podés cortarla con los síntomas que ya me estoy recontra aburriendo? Sabés que tenés razón, dame un minuto más, explico los últimos 3 síntomas y ya terminamos. Sigamos. El síntoma número 10 tiene que ver con la visión borrosa. Y la visión borrosa también podemos aplicar la misma lógica que venimos usando y entender que cuando estamos en una situación amenazante o de peligro, necesitamos aumentar el campo visual como para poder también mirar en nuestra periferia a ver si el peligro que consideramos nos está acechando de repente se acerca por alguno de nuestros costados. Al abrirse el campo visual, en realidad lo que está ocurriendo es que se dilata la pupila y al dilatarse la pupila ingresa más luz a nuestros ojos y eso puede generar una visión borrosa. Vamos al síntoma número 11. El síntoma número 11 tiene que ver con las diferencias en la audición. También, si estamos expectantes de una situación peligrosa, tenemos que estar o prestándole mucha atención a sonidos muy lejanos o en todo caso a sonidos muy cercanos, quizá porque nos está acechando algún asesino serial con un cuchillo a nuestra espalda. Vamos a escuchar cosas que generalmente no escucharíamos, quizá porque están muy alejadas, o bien vamos a escuchar demasiado las cosas que pasan a nuestro alrededor, que es ese famoso me molestan los ruidos, que a muchos de nosotros en algún momento nos habrá pasado, de que nos molesta demasiado algún que otro sonido. Por ejemplo, no tengo una tiza porque si no te haría molestarte. Pero pasemos al último síntoma. Y el último síntoma que vamos a mencionar no es el último síntoma que hay en todo el abanico de opciones de la ansiedad, pero básicamente, como te adelanté en un principio, quería centrarme solamente en estos 12. El último es el acné. Y el acné puede pasar tanto por una mayor secreción de sebo en circunstancias de ansiedad, o bien también puede ser por la propia transpiración, que mencionamos en puntos anteriores, en la cual se tapan los poros, o también puede ser por ciertas gesticulaciones que hacemos en momentos de ansiedad, en donde nos tocamos mucho la cara, como por ejemplo esta cara que quizás estás poniendo vos por decir, loco, este video no se termina nunca más, pero estamos llegando al final, te lo juro. Déjame solamente hacer una aclaración que tiene que ver con que, por favor, recuerdes de que no es necesario que todas estas sintomatologías aparezcan. Cada uno tiene, vamos a llamarlo de una manera burda, su ansiedad y no tiene por qué una ser igual a la otra. Pero todavía lo que nos está faltando acá son los síntomas psíquicos, los síntomas mentales, que me parece que van a ser mucho más entretenidos, que va a haber mucho más material para poder trabajarlos, así que te espero en el próximo video y en ese video vamos a empezar a hablar de los síntomas psicológicos de la ansiedad. Hasta luego.